Vamos a realizar la revisión de la información documentada que nos proporciona el auditado con el propósito de preparar nuestros materiales de trabajo para la ejecución de la auditoría. Continuamos. Muy bien, queridos auditores, vamos a continuar con base en el plan de la auditoría que ya se elaboró. Cada uno de los integrantes del equipo auditor necesitamos preparar los materiales de trabajo, por supuesto, con la supervisión de nuestro líder auditor. Cada auditor debe tener presente que para recopilar la información es importante que se comprendan las operaciones del auditado y se preparen las actividades de la auditoría con base en el proceso que vamos a auditar, las funciones que se cumplen por las personas y por lo tanto los documentos de trabajo sean adecuados para ejecutar nuestra actividad durante el sitio de acuerdo al método utilizado, pero durante la recabación de la información. También necesita tener cada integrante del equipo auditor una visión general del alcance que se va a estar revisando en cuanto a la información documentada para poder determinar la posible conformidad con los criterios de la auditoría y, en este caso, si fuera el caso más bien, poder detectar posibles áreas de preocupación, alguna deficiencia, alguna omisión o algún conflicto que se encuentre dentro del sistema de gestión de la calidad. Ciertamente, a lo mejor como parte del equipo auditor a mí me toque solamente una parte delimitada, pero si yo observo alguna área de debilidad dentro del proceso, mi obligación es alertarlo al equipo para que quien está auditando esa otra parte pueda tomar atención y verdaderamente corroborar si existe si se confirma esa área de preocupación o esas deficiencias y se puede, por lo tanto, documentar un hallazgo de no conformidad. La información documentada puede incluir documentos y registros del sistema de gestión, así como informe de auditoría anterior, un informe de la revisión por la dirección anterior. Sin embargo, no se limita a estos, se puede pedir alguna otra información más con el propósito de que tengamos una mejor preparación para la auditoría que se va a realizar. También es necesario tener en cuenta que la información puede surgir de diversas fuentes. Puede ser obtenida a través de entrevistas con empleados o cualquier otra persona. Puede tenerse a través de observaciones de las actividades en el sitio o en el entorno de trabajo que se esté realizando. Puede obtenerse a través de la información documentada que se nos facilite, a través de los registros que se estén teniendo disponibles durante el ejercicio de la auditoría, o también resúmenes de datos, análisis de indicadores, en fin, análisis del resultado del sistema de gestión de calidad, así como cualquier información sobre los planes de muestreo del auditado o cualquier procedimiento para el control de los procesos de muestreo que se tenga en la organización auditada. Pueden tener también cualquier informe de otra fuente, encuestas de satisfacción, cualquier auditoría a la mejor realizada por algún cliente, bases de datos y sitios web que recaben cierta información, o bien en aquellos procesos donde se aplique una simulación o modelado de cierta información. En fin, en este caso hay que tener en cuenta que existe una gran variedad de dónde podemos obtener la información y por lo tanto los auditores necesitamos tener la habilidad para poder captar la información de diversas fuentes, no nada más de los documentos que se nos proporcione, ¿de acuerdo? Como parte de nuestra formación como auditores, para poder hacer una buena recopilación de la evidencia durante la ejecución de la auditoría, es importante que también sepamos o tengamos en mente que algunos sistemas de gestión requieren la aplicación de una perspectiva del ciclo de vida de los productos o de sus procesos, ¿de acuerdo? O de los servicios que proporciona. En este caso, hay
procesos que un ciclo de vida de un producto o un servicio puede llevar a lo mejor un mes. Por ejemplo, la fabricación de una máquina, el ensamble de un vehículo, pero también puede ser que se esté realizando un ciclo a lo mejor de su producto, un ciclo de vida de producto o servicio a lo mejor cada 10 minutos, cada media hora. En fin, aquí lo importante es que se tenga perfectamente el enfoque a procesos de cómo inicia, cómo termina el proceso para que seamos capaces de identificar qué tanto o hasta dónde llega el ciclo de vida del producto o servicio del auditado. Y con base en eso, entonces, necesitamos que se tenga en mente siempre el ciclo de vida del producto o servicio. Sin embargo, la norma nos aclara que no debemos considerar eso como un requisito para poder tener siempre que ver el ciclo de vida. En ese caso, si no pudiéramos ver alguna parte del ciclo de vida en vivo, podemos basarnos en registros de otros procesos con el propósito de poder observar un ciclo de vida completo. Por lo tanto, este enfoque pues nos permite poder observar de una manera en la que podamos identificar aquellas áreas que estén específicamente en nuestro alcance sin perder el enfoque global y de tal manera que se pueda tener un valor agregado en la observación de los procesos o en la observación del cumplimiento de los hallazgos. Por lo tanto, es muy importante que como auditores empleemos nuestro juicio profesional sobre cómo la organización está aplicando o desde qué perspectiva está aplicando el ciclo de vida del producto o del servicio y por lo tanto podamos evaluar el cumplimiento de los criterios aplicables en función de la vida o la estabilidad o la integridad del producto o servicio, qué tanto influye la organización en la cadena de suministro, qué tan extensa es la cadena de suministro por la cual está pasando el producto y por lo tanto también acuérdense que tenemos que observar con un enfoque basado en riesgos y bueno, pues también qué tan complejo es la tecnología del producto que se aplica en el proceso para generar el producto, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la preparación de los materiales, conforme estemos revisando la información del auditado y conforme estemos revisando los requisitos de la norma que estemos auditando, es importante que tengamos presente el ciclo de vida de los productos o servicios bajo esto que estamos comentando. Un material de trabajo que es de mucha ayuda puede ser una lista de verificación. En este caso, espero que ya hayan descargado de su correo electrónico la lista de verificación que se les mandó. Y en este caso, pues bueno, vamos a llenar la fecha. La fecha corresponde a la que se va a hacer, a la que donde se estaría aplicando más bien la auditoría, el primer ejercicio de auditoría, ya sea remoto o sea en sitio. Hay que poner la fecha en la que se esté ejecutando ya la auditoría, la identificación asignada para el ejercicio de auditoría en cuestión, con respecto a la identificación que ya se le haya asignado a la auditoría individual en el plan de la auditoría, qué proceso es el que se está auditando, qué criterios de aplicación son los que vamos a estar eh, utilizando para comparar la evidencia y por supuesto poner el nombre del auditor líder o en este caso lo pueden cambiar como el auditor normal que es el que está ejecutando o el que va a estar generando el registro de este material de trabajo como lo es la lista de verificación. Más abajo van a ver que tenemos otra tabla. En esa tabla vamos a tratar de colocar el requisito que vamos a estar evaluando, en este caso como lo ven está el 4.1 de la norma ISO 9001 en su versión 2015, el cual establece el requisito de la comprensión de la organización y su contexto y subsecuente viene el requisito como tal. Lo que vamos a hacer es tratar de preparar nuestra herramienta de trabajo, nuestra lista de verificación con las preguntas o con los aspectos que nos van a ayudar a ejecutar de una manera más eficiente la auditoría. Para auditores que ya están experimentados, pues a lo mejor basta con que pongamos el requisito tal como lo pide la norma y con eso nosotros podemos ir contestando. Pero este ejercicio va a ser también para aquellos que no tenemos tanta experiencia
y que tendrán que em, pues preparar a lo mejor a través de preguntas. Entonces vamos a ver, aquí nada más voy a manejar un ejemplo, pero sí es importante que recuerden que este es el curso de las directrices de la auditoría, más no el cómo vamos a interpretar los requisitos de la norma que se esté auditando. Entonces, para que puedan ustedes tener mejor manejo de qué preguntar, qué evidencia, recuerden que tenemos también los cursos de interpretación de las normas. En ese es donde vemos de manera más detallada el cómo podemos obtener la evidencia. Continuamos. Si desglosamos el requisito, el cual establece que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Esto recuerden que es el requisito 4.1 de la norma ISO 9001. Es un ejemplo de cómo van a hacer el análisis porque en este momento van a llenar su lista de verificación. Entonces vamos a desglosar para ver como auditores cómo es que podemos preguntar, cómo es que podemos observar, cómo es que podemos buscar la evidencia de si se cumple o no se cumple el requisito completo. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién es el responsable de cumplir el requisito? La organización. Por lo tanto, entonces yo como auditor, puedo preguntarle a cualquier entrevistado, no importa el puesto, no importa la jerarquía, porque en teoría todos deben de estar involucrados en el cumplimiento de este requisito. Entonces, llámese que sea un puesto de jefatura, o un puesto operario, o un puesto administrativo, a todos les deberíamos de preguntar este requisito por el simple hecho de que el requisito dice que la organización debe. Esa es una obligación de todos. Bueno, ¿qué deben hacer todos? Determinar. Entonces, en algún lado, ellos como auditados deben de identificar que en algún lado se ha documentado algo, se ha documentado lo que me piden a continuación, me pide a continuación el requisito. Entonces, todos deben de identificar que se haya documentado las cuestiones internas o externas. No cualquiera, ¿verdad? Aquellas, solo aquellas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización. Entonces, ¿cómo le preguntarían? Aquí está la actividad que ustedes van a empezar a hacer. Van a bajar la lista de verificación que ya tienen en su correo y van a empezar a sustituir el texto del requisito por alguna pregunta o sí, una idea de cómo ustedes estarían entrevistando al auditado o suponiendo que su auditoría sería a través de sin interacción con el auditado, entonces, ¿qué evidencia buscarían? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una parte importante para poder buscar dentro de la información documentada o durante la revisión de los documentos para preparar los materiales de trabajo. En este caso, la lista de verificación debe de ir preparada para saber con qué cumple la organización, ¿de acuerdo? Entonces, como auditado, yo debo de tener presente el cómo le voy a preguntar, cómo voy a buscar esta evidencia y, por supuesto, qué evidencia puedo aceptar como apropiada. A veces, como yo en mi sistema de calidad, estas cuestiones internas o externas se hicieron en un FODA, yo le pregunto al auditado, ¿han determinado su FODA? ¿Será correcto? Si el auditado me presenta otra herramienta, entonces, ¿qué hago? Yo no puedo sesgarme, entonces en este caso ustedes tienen que solicitar cómo es que han determinado las cuestiones internas o externas, en dónde las documentaron. Me puedes permitir el documento en donde han determinado las cuestiones internas o externas, pero nunca puedo pedir una metodología específica porque aquí el requisito no habla de metodologías, habla de cuestiones internas o externas. Entonces, como auditor yo tengo que reservarme a preguntar solamente por las cuestiones internas o externas. Hasta aquí
Vamos bien, es muy importante que ustedes como auditores recuerden lo que ya revisamos de los principios de auditoría, se apeguen a los principios de auditoría al 100% porque eso va a hacer que nuestro trabajo se haga con la suficiente ética, con la suficiente o el suficiente profesionalismo y por supuesto le agreguemos o le aportemos valor al proceso de la auditoría y no sea simplemente una auditoría que viene a causar problemas dentro de la organización, a que sea como que sin fundamento o porque Silvia está pidiendo lo que sabe que me duele y por eso ella está pegando duro en ese requisito. Nada de eso, ustedes tienen que guardar la compostura como auditores y ser completamente independientes al proceso que se está auditando. Aunque yo sea parte de la organización y sepa cuáles son los dolores de cabeza de la organización o sepa cuáles son los problemas, yo no me puedo sesgar durante la auditoría, yo tengo que ser completamente ecuánime.
Y la manera en la que van a llenar su lista de verificaciones, por ejemplo, revisando la documentación que nos proporciona el auditado, vamos a empezar a calificar si se cumple o no se cumple el requisito, es decir, el criterio de la auditoría. Por ejemplo, en este caso es una propuesta. Ustedes pueden tomar alguna otra manera de evaluarlo, pero vamos a ver lo que, por ejemplo, si cumple con lo que me está pidiendo el requisito, es decir, hay un documento donde dice que son cuestiones internas o externas lo que se está determinando. Hay un documento que dice que esas cuestiones internas tienen que ver con la empresa. Ustedes tienen que tener el criterio para ver si ese análisis que están haciendo está enfocado específicamente a lo que se está al alcance de la organización. Si eso cumple, entonces sería un 2 porque la evidencia que nos presentan sí demuestra el cumplimiento del requisito. Si lo presentado no cumple al 100% el requisito porque resulta que estamos haciendo el análisis en una empresa de alimentos y resulta que el análisis de las cuestiones internas o externas me está analizando, por ejemplo, eh, no sé, la cuestión automotriz de los vehículos, pues habría que ver si eso tiene que ver con el propósito y dirección estratégica de la organización. Si está documentado y fundamentado, pues entonces vale. Y si no, pues a lo mejor lo califico con 1. ¿Por qué? Porque las cuestiones internas, pues hay que evaluar la pertinencia o la viabilidad de las cuestiones que se están determinando y lo califico como un 1. En las observaciones yo le pongo la situación por la cual estoy observando que es un 1. ¿Sí? Si es un 2, pues no tengo a lo mejor por qué poner observaciones. Pero si fuera un 1, entonces pues coloco el por qué lo estoy determinando como un 1. Ahora, si no me presenta ningún documento, ninguna situación en donde se dé una hoja donde todos hayan firmado, aunque o sea, que tenga algo, que se haya visto que haya sido algo planeado, que en su momento se realizó formalmente, entonces pues le pongo un 0 porque no cumple con el requisito. Ahora bien, en este caso no aplica, pero más adelante vamos a ver que puede haber requisitos que no apliquen de acuerdo al alcance del sistema de gestión o de acuerdo con el alcance de la auditoría y por lo tanto calificaríamos como no aplica y no suma ningún valor negativo ni positivo para el proceso de la auditoría. Y bueno, así podríamos ir colocando las evidencias por cada requisito evaluado y la calificación que se le está dando de acuerdo al criterio que está tomando el auditor. Aquí es donde viene lo más importante, que como auditores debemos de ser lo suficientemente objetivos porque el criterio de que si cumple o no cumple tiene que ser lo más recto posible, lo más fundamentado posible a que si a mí me parece, o sea, no puedo yo tomar como que me parece o no me parece, todo lo que me parezca tengo que fundamentarlo con base en el criterio específico que estoy evaluando, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda sobre el llenado de la lista de verificación, por favor coméntenlo en el chat de WhatsApp para que se les pueda dar la atención y puedan ustedes llenar correctamente o preparar correctamente sus materiales de trabajo.